Sería muy divertido poder hacer una novela de Vargas Llosa bien bacán. Si a alguien le interesara, pero cuesta tanto, porque claro, Conversación en la Catedral tienes que ambientar los años 40, 50 y es caro. Yo siempre digo que la Guerra del Pacífico se pierde no porque los chilenos eran muy buenos, sino porque eran muy malos y porque se pelean entre ellos en plena guerra, lo cual es aterrador. Yo he tenido ya, yo me he salido un poco de la televisión de señal abierta hace tiempo ya, no tiempo, pero hace un año y pico, porque ya siento que ya cada vez los límites son peores, ¿no? O sea, en una agenda ya de esto no se debe hablar porque no sé qué, y siempre el pretexto es ay, el horario familiar, ay, los niños, ay, que no sé qué cosa. Entonces yo no puedo decir la palabra cholo ya en la televisión porque piensan que estoy agrediendo a alguien. En Qué Buena Raza, que fue una apuesta bien bacán, era una apuesta muy divertida, estábamos con Michelle y con Baru Chipcher, en ese tiempo era el dueño de Canal 2. Entonces le decíamos sinceramente, bueno, esto o es un fracaso o es un éxito, o es un fracaso porque el decir cholo, maldito, te odio, es algo muy chocante y la gente le choca y prefiere no ver la novela, o es un éxito porque estamos diciendo las cosas claras como el Perú se habla. Bueno, yo suelo lanzar esta frase y Eduardo ha agradecido que así sea. Además, ¿no? No hay pelado bueno, pero hay uno bueno. Aquí, Eduardo Adriancén nos acompaña. ¿Cómo Muchas estás? gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tú que eres un hombre con pelo, puedes así estar seguro de tu bondad. De los otros tenemos que demostrar que somos buena gente. Pero bueno, o sea, no siempre fui así. Antes era como tú, alguna vez lo fui. A mí se empezó a caer el pelo a los 32, más o menos 33. Y es herencia de mi papá también a los 33 y empezó a caer el pelo y decidí cortarme así chiquitito, ya a partir de los 35 por ahí, ya me olvidé de esa cosa de peinarse y eso que tú te tienes que preocupar. Bueno, estamos en una edad peligrosa todavía, ¿no? No, Acabo pero de tú eres cumplir muy joven. 34. No, pero no, pues, a los 34 tienes todo el súper, no te vas a quedar calvo. Es genético, ¿tu papá es calvo? Sí. ¿Pero a qué edad le vino? ¿60? No, no, no. ¿50? 32. No, ya pasaste entonces, un gen que no te ha tocado. He cruzado la línea ecuatorial de Has la cruzado la línea alopecia. ecuatorial de la alopecia, sí. Sí, si no tienes huecos ni nada y tienes esa frondosa cabellera como tenía yo a los 14 años, a los 10 años, 12, así es que no te va a dar. Bueno, algo de adolescente me queda además del espíritu. Por supuesto, eso nunca lo debes perder. Yo también en mi cabeza tengo todavía 30 años, pero lamentablemente no es así. Me parece que era Jean-Paul Sartre que decía que ser adolescente y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica. No estoy seguro si era Sartre, pero sí es una frase que he escuchado varias veces. Yo soy un hippie viejo y estoy más radical ahora de cuando tenía 18. Soy lo contrario, en todo caso. Mis compañeros de promo se han vuelto todos unos burgueses de derecha, pero yo no. Más bien, creo que era más así de chico, no lo sé. No sé, en fin. Bueno, siempre parte de ir a contracorriente es también ficcionalizar, y tú has sido un gran telenovelero de chico, al igual que yo. Claro, yo veía telenovelas desde que tengo memoria, literalmente desde los 5 años. Eso es, creo, una cosa un poquito extraña, pero es verdad. Me interesaba mucho el género y siempre digo, no por lo emocional, no porque las historias me parecieran, oh, que yo quería seguirlas, sino porque me parecía muy interesante cómo podías mantener al público tanto tiempo con una historia. Me interesaba la estructura de los relatos de ficción. Porque yo al mismo tiempo leía mucha novela, leía Dickens, leía Víctor Hugo, leía a todos esos autores, ¿no? Solá, o sea, todos los franceses sobre todo me gustaban mucho. Entonces yo veía cómo Dickens, bueno, inglés, ¿no? Dickens, cómo podía mantener la expectativa del público tanto tiempo en un libro. Me parecía muy interesante que la telenovela tuviera esa misma forma de mantener estructura, digamos, expectativa a lo largo de tantas horas. Me parecía muy interesante por eso, por el contenido, más que por o sea, el contenido bacán, pero digo, en las telenovelas, en la literatura me fascinaba. Me voy a quedar pegado leyendo, qué sé yo, pues, Rojo y Negro, Stendhal, durante horas de horas. En las telenovelas me parecía interesante era cómo pueden sostener una anécdota relativamente tan simple, porque siempre eran simples las anécdotas, durante tanto tiempo, tantas horas con el público, me parecía interesante a ese nivel. Entonces apuntaba, ¿no? En tal capítulo le dio el beso, en tal capítulo se peleó, en tal capítulo el malo hizo esto. Parecía divertido, como una manera de aprender a contar. Tú sabes que a mí me pasaba lo mismo, o sea, yo de hecho no Mm, llevaba un mm, registro tan minucioso, ya, pero notaba muchísima distancia respecto a lo que yo veía claro. en televisión, respecto a lo que me rodeaba como sociedad. Entonces,
En ese sentido, por ejemplo, cuando yo veo los de arriba y los de abajo, tenía Mm, 5 o 6 años, bebé, recuerdo. ¿qué te acordarás? Así entre Pero brumas, claro, digamos que son recuerdos que contrasto de lo primero claro. que vi Ajá, y lo que veo ahora por YouTube, que muchos claro. capítulos han sido recuperados, Algunos, ¿no? ¿no? Pedazos, ¿no? Los de arriba ya queda solo en fragmentos, por ahí chiquitos, porque es del año 94, 95, pre todo, y tampoco, es más, creo que los originales ya los borró a TV, no estoy seguro. Ya está como perdido, ¿no? Está en el recuerdo, pero está mejor porque está en el recuerdo popular. Que es Sí, pero me interesante. acuerdo, o sea, del diseño de los personajes y yo Sí. decía, esto me parece mucho más real, porque se hablaba de la Es U, se que hablaba de la Alianza, se hablaba de cosas mucho más reales, ¿no? se buscaba ser real, ¿no? Tribus de Es la una, calle también. Trius también buscaba ser real, siendo menos coyuntural que los de arriba, porque no era, digamos, con la noticia del día ni tanto de política, pero también trataba de ser lo más cotidiano posible, ¿no? Son esas épocas de las novelas que hacíamos con Michelle Gómez, nuestras novelas urbanos sociales, todo eso, ¿no? Sí, es una época muy bonita, bien bonita. Y también Muy neurótica, pero bien bonita. haces que buena raza también. Eso es ya el 2002, que ya es una novela mucho más ordenada, mucho más... claro, el año Qué buena raza es una novela que ya trabajamos con más tiempo, perdón, que trabajamos con más, digamos, había tiempo. La palabra en la edición para que las cosas cambien es tiempo. Entonces, si tú me hablas de los de arriba, mira, yo con los de arriba tenía 2 o 3 días de adelanto del aire, lo cual es terrible. A veces un día de adelanto del aire, ¿no? Es un momento más terrible. Y de los tribus de la calle teníamos ya un ideal, que yo siempre decía, ese es el ideal, es la maravilla que teníamos, claro, que teníamos, a ver, si yo estaba escribiendo hoy día, un lunes, el capítulo, si estaba escribiéndolo, lo iban a grabar como el jueves y lo iban a emitir como el siguiente lunes o martes. Entonces estaba como a 8 o 9 días del aire. Eso era ya, wow, era el colmo de la tranquilidad. Y lo mantuvimos eso en Qué buena raza también. Entonces sí, es una forma de trabajar mucho más organizada. En los de arriba estábamos trabajando como periódico, casi. Pero claro, o sea, yo miro tribus de la calle, los de Ujú. arriba, los de abajo, qué buena raza, hay un patrón en común. Sí, Se hace crítica al gobierno, o sea, se hace crítica a los personajes de la coyuntura política. Hoy, a ver, eso sí. no pasaría. No, no existe, es otra época. La televisión de ahora es imposible. La televisión de señal abierta ahora es imposible. Lamentablemente se ha retrocedido en ese sentido, ¿no? Se ha retrocedido en la ficción con contenido crítico, o en todo caso con historias que acerquen a la gente al hoy de ahora, con preocupaciones de ahora, sí se ha perdido, los auspiciadores en pánico, les da terror. Bueno, O sea, ¿sientes entonces que el hecho de que el dinero haya podido entrar a la televisión ha corrompido también la creatividad de los guionistas y demás? la televisión siempre ha sido dinero, toda la vida. La diferencia es que antes, en otros tiempos, la gente que ponía el dinero no estaba metido en esta agenda de ultraderecha de ahora. Igual eran empresarios, igual era todo, igual era lo mismo, pero en todo caso les parecía que si un producto tenía rating, y nosotros tenemos rating, si funcionaba en términos de rating, normal, no pasa nada, no había esa cosa, pero ahora hay una agenda política bien clara en todo caso, de evitar que exista pensamiento crítico en la televisión y los auspiciadores de plano no lo van a permitir. O sea, me refiero, las propias productoras ya saben que no se puede trabajar así, entonces ya uno o lo toma o lo deja, ¿no? Es una cuestión ya que tú asumes si lo quieres asumir así o no. Yo he tenido ya, yo me he salido un poco de la televisión de señal abierta hace tiempo ya. No tiempo, pero hace un año y pico, que ya no hago señal abierta, porque ya siento que ya cada vez los límites son peores, ¿no? O sea, estamos ya en una agenda ya de esto no se debe hablar porque no sé qué. Y siempre el pretexto es ay, el horario familiar, ay, los niños, ay, que no sé qué cosa. Entonces yo no puedo decir la palabra cholo ya en la televisión porque piensan que estoy agrediendo a alguien. Entonces eso ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya prefiero decir gracias, chau. O sea, ¿tú crees entonces que esta cuestión de la choledad y el empoderamiento del cholo power y lo que se asume como cholo hoy en día ya no está necesariamente asociado al peruano emprendedor que nos han tratado de vender o es más bien todavía algo peyorativo que se dice de acuerdo a la intención con la que se dice? Claro, lo que pasa es que en los noventas en los noventas era la luna de miel del emprendedurismo y del que yo soy mi propio jefe, yo soy esto que el otro. A fines de los 90 se fue el demonio eso, porque vimos lo que ha pasado ahora, pues imagínate,
¿Quiénes son los que están manejando ahorita el Congreso? Por ejemplo, son una tira de gente que antes era el Cholo Power y que ahora lamentablemente ha entrado en una espiral de delincuencia o minería ilegal o partidos como Acuña o todo eso. Entonces, en realidad ya se perdió el romanticismo de todo eso. Se perdió la época el Cholo Power para convertirse en finalmente ya un personaje que puede ser terriblemente metido entre la corrupción. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, también entró esta onda de creer que decir la palabra ya de plano asusta o preocupa o ofende a algunos, cuando depende efectivamente, como tú dices, en qué contexto se dice o en qué contexto se trata. En Qué Buena Raza, que fue una apuesta bien bacán, era una apuesta muy divertida. Estábamos con Michelle y con Baru Chipcher, en ese tiempo era el dueño de Canal 2. Entonces, le decíamos sinceramente, bueno, esto o es un fracaso o es un éxito. O es un fracaso porque el decir, cholo, maldito, te odio, es algo muy chocante y la gente le choca y prefiere no ver la novela. O es un éxito porque estamos diciendo las cosas claras como el Perú se habla. Y fue un éxito, porque justamente dijimos, vamos a tratarlo como en el Perú hablan los racistas, como en el Perú funciona. Y nuestro cholo, nuestro Valentín Condori, era un personaje que más bien lo que tenía era, no tenía nada folclórico. Dijimos, vamos a evitarnos la antropología con esto. Vamos a evitarnos completamente toda la imagen paternalista de lo que es el cholo peruano. Este chico es un chico que viene de Cajamarca, pone una pequeña, empresita de lo que está de súper moda de cabinas internet, que fue el negocio. Sabe mucho de tecnología, no, vamos a quitarle lo étnico, antropológico y vamos a tratar a un chico de estos días, un chico común y corriente. Pero claro, el tema es que su choledad es intragable todavía para el sector que tiene, que su novia Fiorella Prado de la Ochaga era una rubia hermosa, Milene Vázquez hermosa siempre, preciosa, pero no tenía un sol. Ujú. Entonces el tema era, ya, es racismo con una clase social que ya está venida menos y que todavía se la da pues de que, ay, no puede ser, ¿no? Entonces era interesante por eso, porque en cierto modo representa lo que era también ya el joven mestizo cholo empoderado, o digamos con un lugar en la sociedad peruana, que simplemente el problema son los demás, no él. O sea, no es su problema ser cholo, no es su problema lo racial. El problema se lo ponen otros, que es que no lo aceptan dentro de este mundo, dentro de esta sociedad peruana, que ya es completamente diferente a décadas anteriores, y que ya pasa también ese romanticismo de, el emprendedor va a ser bueno y puro. No, el emprendedor puede ser ahora cualquier cosa, puede ser un congresista, como te digo, puede ser un tipo horroroso, Y que pacta y y que hace pacta, y alianzas que, por truculentas, supuesto, y que está con la ¿no? nueva casta política horrible, pero Qué Buena Raza lo que trataba era más bien de mostrar un mundo diferente en el cual ya podías ser como querías y que el problema del racismo lo ponían otros. Claro. Y yo quiero puntualizar sobre algo, ¿ah? O Mm, sea, tú dices, claro, se olvida un poco del rollo antropológico, pero mm. sí es inevitablemente antropológico y te voy a decir por qué. Bueno, de acuerdo, está bien. El primer episodio es Valentín Condori Sí, sacando el látigo y pegándole al, el capataz, al capataz Zavala, claro, ¿no? sí, Y por eso se gana un problema se tiene que ir. y la mamita peruana por excelencia que es Flor Castillo, Doña Valentina, Flor ¿no? Castillo, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Valentín, no, Gregoria. ella es Gregoria, Valentín, Gregoria. Gregoria, exacto. Gregoria le da la plata y dice, anda, vete hijito con el dolor de mi corazón y Ah, llega. Y es el viaje del héroe, o sea, claro, ¿cuántos puntos hizo ese primer episodio? Porque para mí, o sea, yo lo vi en vivo, tenía qué 12 años, bonito, qué bonito. yo lo vi y dije, miércoles, esta es una novela que yo quisiera seguir viendo. Y de hecho, todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche que se transmitía Qué Buena Raza, Mm, yo separaba mi horario, o sea, Ay, qué dejaba de hacer las bonito, tareas y ay, todo, qué bueno. porque de verdad que es una historia que me conmovió, o sea, y de verdad estaba atento a lo que pasaba, ¿no? Es que era una historia que juega con todo lo que tú dices, el viaje del héroe, eso que lo otro y todo, pero trasladándola a un esquema de peruanos, simplemente peruanos. Claro, Valentín tiene que irse porque el capataz le pega a su papá, que su papá todavía lamentablemente es un trabajador todavía con la mentalidad de feudal, y él agarra el látigo y le saca la mugre, pues obviamente como haría cualquier chico Claro, es un hijo normal, del ¿no? gamonalismo, Claro, prácticamente, el papá ¿no? es un hijo del gamonalismo y él, obviamente, eso es lo que cualquier chico normal haría. Le pega a mi viejo a alguien y le saco la mugre, ¿no? Y se acabó. Pero se tiene que ir porque, claro, lo van a denunciar a la policía. O sea, todo era muy verosímil, la verdad. Entonces, hasta ahorita es verosímil, totalmente. Entonces, sí, funciona por eso, porque agarras cuerdas, pues,
de la gente, ¿no? Toda historia tiene que agarrar cuerdas de la gente. Me da pena en todo caso que ahora no se busque tanto eso, sino más bien enganchar por la cuestión solamente, digamos, de entretenimiento, gracioso, melo, pero no ir más allá de lo que la gente de verdad sufre o vive. Y este país tiene 62.900 cuestiones que podrías tratar y profundizar dentro de lo que es el drama del peruano real, ¿no? Que Sí, tiene problemas porque le está matando a los extorsionadores, porque tiene cupos, porque tiene un gobierno corrupto, porque la policía es corrupta, porque le sacan, porque no la atienden en el hospital, porque el Estado no funciona, porque le dan comida podrida en el colegio. Tienes 82.500 temas para hacer, pero no se puede. algo que me decía José Carlos Agüero era que Agüero. justamente algo que hermana todos los procesos históricos que ha atravesado el Perú desde su fundación como república ha sido el desprecio. Ah, bueno. En- Ah, tiene un libro que se llama El Desprecio. Exactamente. Claro, sí lo he leído. Y lo empato con algo que dice Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, el historiador inglés, Ya. menciona, claro, nosotros formamos nuestra identidad con base en relatos y quizás este relato de Ujú. Valentín Condori partiéndole la madre al que abusa eventualmente de su padre Claro. eh, y plantear la historia de un chico que en medio de toda esta podredumbre política, social, que fue el fujimontesinismo, tendríamos que haber consolidado un relato para saber que eso estaba mal y vemos que no lo consolidamos. O sea, del 2002 al 2016, el relato de Valentín Condori, de la podredumbre política, no se consolida y vemos que estos mismos barbajanes vuelven potenciados, Mm. corregidos, aumentados, eh, y que no hemos sido capaces de consolidar esos relatos que nos dicen esto está mal, esto pasa y tú no te das cuenta de que está ocurriendo. O sea, lo destapamos un ratito, Mm. pero luego lo hemos vuelto a tapar porque, digamos, las clases que parecían derrotadas en ese momento han vuelto justamente por la inacción que hemos tenido en ese tiempo, ¿no? Bueno, la historia política del Perú es una total tragedia y vuelta cíclica, ¿no? Es cierto que la generación de los chicos del 2000, eh, que tenían muchas ilusiones, porque yo no era chico, ya tenía 36 años en el 2000, pero en todo caso, los que tenían 20, 21, 22, 24, sí pues sienten que evidentemente se fracasó en ese proyecto, digamos, que avanzaba, ¿no? En todo caso, que avanzaba, pero prometía tener un camino hacia un país un poco como lo que es Uruguay o Chile ahora, la verdad. No, pero no, lamentablemente no fue así. Y bueno, ya es un tema que tiene que ver con el Perú como específico país de América Latina, que no es igual a otros países tampoco. Tiene procesos muy suyos porque es un país formado de manera distinta al de otros países de América Latina, para no hablar de otros, digamos, otras órbitas, hablando de América Latina, ¿no? El Perú es peculiar por muchas cosas. Es peculiar en cosas terribles, también peculiar en cosas buenas a veces. Es un país extraño el Perú, que es difícil también que genere héroes en su imaginario colectivo, porque ya además estamos en una época en la cual todos esos esquemas a nivel mundial se han roto, ¿no? Entonces ya no es tanto quién es, sino, o sea, mejor dicho, ya no es tanto qué piensa, sino quién es. Perdón, no, más bien es quién es. Ya no es tanto las ideas, yo puedo ser de esta tendencia o esos conceptos de la izquierda, la derecha, el centro y todo, pero ya importa quién eres tú, qué tan honesto o qué tan putrefacto eres o qué tan facho eres o qué tan menos facho eres o qué tan conciliador puedes ser. Lo clarísimo es lo del Papa, por ejemplo, ¿no? No pides, una iglesia católica, por ejemplo, que siempre es un ente conservador, un ente, digamos, políticamente conserva. Sin embargo, tú ya te preocupa quién sea ya el Papa porque es el líder. Si es menos o más conservador, va a ser más o menos conciliador, siendo de plano una institución, digamos, conservadora. Pero ya se trata de las personas, ya no tanto de las ideas. Mira, los republicanos han sido muy brutos también en su vida, posiblemente, pero ahora te parece que Bush es menos un republicano más deseable que un Trump, por ejemplo, ¿te das cuenta? Es verdad, ¿no? Ya por eso te digo, o sea, se ha ido degenerando también, ¿no? El concepto O sea, de ¿qué quién tan degradados se estamos para está. que un tipo como Bush sea Pero visto como un ángel de la guarda frente a un tipo como Trump, mira, pero el Perú también mismo, ¿cómo ¿no? estaremos de mal? Que ahora, por ejemplo, alguien como Johnny Lescano, que es Acción Popular, te parece un líder mucho más moderado, mucho más razonable, y antes Acción Popular a la derecha. ¿Te das Que cuenta? O un sea, Muñante, por ejemplo. Muñante ya es cualquier cosa, ya él es ya un advenedizo metido acá, la que sea, no la tinca, en fin. Pero bueno, quiero decir, pero digamos, sí hemos degradado lamentablemente al grado de que cualquiera que hable de derechos humanos o cosas normales, ya dicen que es comunista o rojo y no tiene la más remota idea de lo que es un comunista o un rojo de verdad. O sea, el discurso se ha pervertido, en fin, todo el mundo ha pasado en el mundo. Y en el Perú,
con el nivel educativo que tenemos, lamentablemente, que es mucho más bajo que otros países, se ha puesto peor, ¿no? Yo siempre salvo tus ficciones porque hay algo de la realidad nacional que tú tratas de reflejar ahí, ya No es sea posible. en la coyuntura o desde la perspectiva histórica. Ahí nomás después de Qué buena raza viene Eva del Edén. Eva de Ledén, que es 2004, por ejemplo, que es una linda historia sobre la primera generación del mestizaje en el Perú, con sus evidentes, no es histórica, ¿eh? O sea, agarra muchos elementos históricos para hacer un melodramón interesante, pero también habla de cómo se forman de esta manera las castas en el Perú, ¿no? Porque el Perú, nuestras castas vienen de la conquista y nuestra forma de entender el mundo viene de la conquista, era el trauma histórico de la conquista, que es una cosa que voy a hacer en el teatro este año. Estoy contento porque vamos a hablar de la primera generación de mestizos en el Perú, por ejemplo, y cómo el trauma, el trauma o el proceso, como lo quieras llamar, de lo que es la invasión, la conquista, lo que fuere, crea una forma de pensar también, porque nosotros somos hijos de todo eso. El mestizaje peruano es finalmente hijo, les guste o no, y históricamente demostrado, el mestizaje peruano es hijo de una invasión extranjera con mujeres de un mundo completamente diferente, y la mezcla de todo eso no puede ser impune. Tiene que tener marcarte una especie de memoria histórica. Tú sabes que el ADN ahora también en el ADN existe la memoria histórica. Se ha demostrado que las experiencias de tus antepasados de alguna manera se marcan también en tu genética. Es muy divertido esto, la ciencia me encanta también. Entonces, sí pues, somos hijos de todo eso. Efectivamente, ¿no? Estas historias de las encomiendas, de la Uh, violencia, de la apropiación. de la apropiación, de la brutalidad para creer, o sea, pero mira, hay un ejemplo maravilloso en la historia del Perú. La masacre horrorosa de Tupac Amaru, ¿no? Digamos, la masacre de la sentencia de Tupac Amaru y allegados, ¿no? Los españoles lo hacen para que no quede rastro en la historia, para que sea tan aleccionador y tan horrible, porque es una masacre horrorosa lo que hay ese día. Digamos, no solo de Tupac Amaru, Micaela y todos los lugartenientes y todo, y hay cosas peores también después, ¿no? Lo hacen para que se borre todo recuerdo de la historia. Mira el fracaso rotundo. Es una maravilla, a mí me encanta cuando leo eso y digo y siento y veo que la intención en ese momento del virrey y de las autoridades era borrar la historia. No puedes borrar la historia. No puedes borrar la historia, no hay forma de borrar la historia. Ahora quieren borrar la historia también. No hay forma, ya perdieron, ya fue. Me encanta eso. Entonces, Yo no creo, sé qué tanto, o sea, si tienes en el Congreso a gente que premia a genocidas y les rinden tributo, cosa pero, que, a ver, en México, por ejemplo, mm, esta propuesta hubiese quedado de inmediato descartada. Yo no claro. vería que le hagan un monumento a Cortés, ¿no? Estás hablando de otra sociedad porque si bien es cierto que Perú y México tienen similares procesos de conquista, ¿no? Similares, en México existió algo maravilloso que se llama Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana sentó las bases de una sociedad laica basada en próceres mexicanos, mestizos mexicanos. ¿Quieres algo más mestizo que Benito Juárez y todos los demás? Y la Revolución Mexicana hace que se cree un país, o sea, se tenga idea de la nación mexicana es esto, con muchas cosas absolutamente comunes a todo México. No existió en Perú jamás una revolución peruana, nunca. Nunca se consolidó un país como identidad nacional. Somos fragmentos de países pegados entre sí, Lima al medio, creyéndose la reina, la vedette del asunto, por ser la capital, y varios medio países. ¿Qué es la Amazonía? ¿A alguien le importa, por ejemplo? ¿Alguien, la gente propia de Amazonía, Iquitos y todos los departamentos cercanos te dicen, nosotros siempre nos hemos manejado al margen del Estado peruano y siempre nos hemos sentido que somos como nosotros. Te lo dicen claramente los amigos de allá. Bueno, y el sur ni qué decir, por ejemplo, que tiene una identidad muy fuerte cultural y que se demuestra siempre que hay elecciones y que hay paros y que hay problemas y que todo lo demás y que los matan, por supuesto, primero a todos ellos. Y el norte peruano, que también es una entidad parecida a Lima, más o menos, que trata de parecerse a Lima y que también funciona de manera muy conserva limeña, con semifeudo. Entonces hay países en el Perú, hay 4 países en el Perú. En realidad hay más de 4. 2000 naciones, ¿no? Además. O sea que cada una... Alguien me dijo, pero somos la Yugoslavia andina. Pero es verdad, es verdad. Perú podría ser tranquilamente una Yugoslavia que se podría dividir en los países que se dividió. Eh, Quizá algún día eso pase. Yo no soy muy optimista con el futuro. No sé si llegaremos al tercer centenario. Por suerte estaré muerto, ya, no importa. Pero hay una ficción que estoy escribiendo para teatro, para el próximo año,
que empieza con un personaje que despierta en el año 2230 y tantos, y evidentemente ya el Perú no existe, ¿no? Despierta, es un clon, lo han clonado cuando se murió el 2040, 40 y tantos, que te pueden guardar para clonarte en el futuro, y se despierta y tiene 33 años ahora, y el Perú no existe, y es una provincia de un imperio chino, y lo que es el Perú se llama ahora Capón, que es una provincia más en recuerdo a un barrio que vi en una ciudad hace mucho tiempo. Sí, yo creo que, no sé, en todo caso el Perú es siempre un país que inspira a todos los dramaturgos y a todos los escritores y a todos los sociólogos y a todos los historiadores, porque siempre de alguna manera, desde que empezó la República como tal, va saltando y saltando, parchando y parchando de acuerdo a las dificultades que se le presentan, ¿no? El mapa del Perú, como lo conocemos ahora, es un mapa relativamente reciente. No sabemos cómo será dentro de 100 o 200 años. Entonces, por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Es una sociedad, es un país que siempre está parchando los problemas y tratando de acomodarse dentro de lo que permite lo institucional que le queda de cada vez es más chico. Claro, parchando más no curando. No, jamás curan, nunca. No, no, el Perú es imposible que exista una lección aprendida, y eso ya lo lees si lees historia te das cuenta, no hay lecciones aprendidas. Pero yo resaltaba esto de Eva del Edén y Mm, también voy a resaltar, o sea, como después esta otra producción que hiciste para Televisión Nacional del Perú. Hicimos tres cosas bien bonitas. Una fue Conversando con la Luna, las telenovelitas cortas. Tremendo. Otra era Nuestra Historia, que es Y una el historia que tengo un último, cariño muchísimo, muy grande, que Bastión. son 5 familias de clase media del año 78 al 2000. Y luego El último bastión, ¿no? Que fue muy afortunada, felizmente, en términos de crítica y todo. Sí, ahí hablamos de los inicios de la República, que el inicio, el Perú se funda como una república de hombres blancos con plata, fin. O sea, no tiene ninguna otra, se Y funda como criollos criollos blancos con plata, o sea, ya nacidos en Perú, pero y que se creen con dinero, españoles. que se quieren todavía sentir españoles porque mentalmente lo son, se cambian una casta por otra, pero siguen siendo hombres con dinero, mestizos con dinero, lo que quieras, ya de repente no tan blancos, no lo sé, no importa, ya no importa ya la epidermis, importa el estatus. Y se funda sobre eso, hombres con dinero. Entonces es un poco lo que se ha tratado de mantener siempre toda la República, una casta de hombres, gente con dinero, que luego mutó, que finalmente mutó racialmente, ya cambió de acuerdo, todo lo que tú quieras, pero sigue siendo gente con poder, contactos, dinero, corrupción a mayor o a menor grado, dependiendo de cuál grupo esté, o que rápidamente se adapta a eso. En fin, es un esquema criollo colonial todavía, ¿no? Y enteramente vertical. Vertical absolutamente. La democracia como tal es una cuestión muy impuesta en realidad para mucha gente, porque está acostumbrada, bueno, hace relativamente poco eran los golpes militares y eran todos estos, o esas elecciones mentirosas, ¿no? Es una historia muy difícil la del Perú, por eso te digo, muy particular también, que no tiene una revolución que la haya. El problema es que nunca fue un país, o sea, no es un país. Como te digo que en México sí sucedió. Y en otros países también sucedió porque eran más chicos o más manejables, ¿no? Un país pequeño como Chile, que se consolidó además con el triunfo de la Guerra del Pacífico, logró sostenerse, como tú quieras, con una historia también terrible, de golpes militares horrorosos, de cosas atroces en la historia de Chile, porque las hay de terror, pero en cierto modo consolidó instituciones, luego, en fin, o sea, no tanto como instituciones, consolidó país, o sea, idea de país, ¿no? Uruguay, ni qué decir, que es una maravilla, es un país chiquitito pero maravilloso, que todo funciona, que es un país hace mucho, y así por el estilo, ¿no? Hasta el mismo Brasil, siendo enorme. Brasil es un caso bien interesante, a mí me interesa conversar mucho con mis amigos de eso. Brasil es un país enorme, es un continente prácticamente, donde también hay varios Brasiles. Hay el Brasil del Nordeste, hay el Brasil de la Samba de Carioca, hay el Brasil del interior, hay muchos Brasiles. Sin embargo, tienen un sentimiento de unidad nacional basado, ¿sabes en qué, Gianfranco? En que son un país nacido con un orgullo patrio bien interesante, porque son un país en el cual el rey de Portugal deja Portugal y se va a Brasil porque ahí se vive mejor. Es una colonia gigantesca de un país pequeñito, que siente que se hizo país porque efectivamente los reyes pensaron que era mucho mejor y eso le da unidad. Brasil, mejor país del mundo. Entonces eso históricamente es interesante, bien Mm. interesante.
El Perú tiene otra historia, pues, otro rollo. Hay quienes incluso dicen Brasil no es parte de Latinoamérica. Es que ellos mismos no se sienten, tal vez, se sienten muy... El brasilero que es muy simpático, los quiero mucho, y voy a menudo porque me encanta, y donde me han tratado maravilloso con mi trabajo también, la verdad. Es un país que se siente yo digo, el ego latinoamericano no es tan argentino, es más brasilero, ellos son brasileros. No les gusta salir de Brasil. ¿Te das cuenta que no hay enormes colonias de brasileros fuera del mundo? Sí, pues. No, no les gusta, en la medida de lo posible tratan de quedarse en Brasil, porque en verdad es un país enorme que tiene todas las posibilidades también. Es un país enorme, enorme, que tiene hay muchos Brasiles también, pero hay una forma de ser brasilero, que es tener esa cuestión de, mi país es bueno, es el mejor. Claro, y varios ríos dentro del río, ¿no? O sea, estás caminando por río y claro, puedes estar por Barra do Tijuca y Uy. dos palmos más allá encontrarte una favela, ¿no? Son ciudades con unas contradicciones alucinantes también, ¿no? Sao Paulo, que es una ciudad maravillosa, hermosa, también te encuentras un homeless cada 5 cuadras, ¿no? Entonces, cuando conoces dices, es peculiar. Todos los países de América Latina, por decir los nuestros, digamos, de la órbita, son diferentes, ¿no? Y tienen procesos diferentes, pero Brasil es más diferente porque, claro, habla otro idioma para comenzar. Así Pero en es. fin, Bueno, acabas de mencionar esa trilogía en la que está Conversando con la Luna, El sí, último bastión y Nuestra historia. sí. Y hay un personaje en común ahí, un actor Ah, en común ahí, que hay un- ahora se ha convertido en dramaturgo, que es Giovanni sí, Arce, el Paco Robles, el claro. Paco Robles. Giovanni es un actor que ya lleva trabajando bastante tiempo, empezó muy chiquito, y yo lo conocí en el teatro, haciendo teatro cuando empezó haciendo teatro, y empecé a trabajar con él como el año 13, en Conversando con la Luna, que hacía personajes, porque eran historias independientes. Y empezamos a trabajar en teatro también, y de pronto me gustó mucho su trabajo porque me parecía, además Giovanni como actor me parecía muy divertido por un casting que tiene muy interesante, que es un chico que no es pituco, es guapo, pero no es pituco. Entonces es como, y puede ser un chico de barrio, de clase media, como es él. Entonces funciona muy bien para identificación. Entonces, digamos que su tipología ayuda mucho a hacer ese personaje que puede ser el amigo que tienes en el barrio con el que juegas fulbito, o tu amigo universitario, ¿me entiendes? Un chico que puede ser absolutamente fácil de entrar a cualquier clase social. Ujú. Entonces me funcionaba por eso mucho Giovanni como prototipo de actor, y por eso me gustó mucho que sea el protagónico de nuestra historia, y luego, conservando el nombre, sea también la familia Robles, de alguna manera estar en el último bastión. Pero bueno, pues Giovanni pues ha ido creciendo, obviamente, y ahora pues es dramaturgo, y es un estupendo dramaturgo. Ha hecho una obra hermosa que yo estoy produciendo ahorita con el grupo de Directos Teatreros en la A, que es una obra hermosa sobre Clorinda Mato de Turner. De pronto le gustó el personaje, investigó un montón y escribió una obra. Cuando la leí le dije, oye, Ivani, qué bien escrita está, qué envidia me da. Está muy bien escrita y hay que producirla porque está muy linda, en verdad. Está muy bacán. Y él la dirige, y la escribe y también la dirige, junto a un equipo de gente muy bueno. Y es la manera como nuestro pequeño grupo de amigos que trabajamos juntos desde hace tiempo nos hemos como integrado en un membrete que se llama Dialectos Teatreros, no es una compañía, no es un grupo, no es una compañía, es un grupo de amigos, hacemos teatro. Así para no hacernos etiquetas. A mí las etiquetas me ponen muy nervioso últimamente. Entonces, somos un grupo de amigos, hacemos teatro y nos llamamos así, y tenemos planes para hacer más cosas, y está un grupo muy talentoso de gente. Está Giovanni, como actor, como dramaturgo, como director, como el papel que hay que hacer. Ah, está siendo todista, No actúa prácticamente. en la obra, no Ah, no actúa, no actúa. actúa, dirige y escribe. Y nos juntamos, y Rodrigo Chávez Terrones, que es un tipo que también escribe, actúa, que es extraordinario, y estamos también con gente como Jeremy Rebasa, que es una actriz maravillosa, que le quiero mucho, que trabajamos hace tiempo también. Está Astrid Villavicencio, está Valeria Conroy, Jano Vaca, que son dos jóvenes actores. Grupos así de gente con el cual es bonito trabajar porque tienen talento, son buenos, están todavía en ese momento de entusiasmo, que mi generación de pronto ya se cansa. Todos son mucho menores que yo soy obviamente el papá del asunto, pero está muy bien eso, porque es también otra manera de verlo, ¿no? Entender el teatro, entender el trabajo cultural, mucho mejor en términos de buscarse espacios, buscar formas de trabajar, de repente ya no teniendo obras que sean de una sola apuesta, sino que puedan llevarse, pensar en giras, en esas cosas. Ahí está empezando a hacerla itinerante. Ojalá se pueda con Clorinda. Es una obra difícil porque tiene una producción bastante grande, porque tiene un vestuario hermoso, gracias a la A, que nos ha prestado todo el vestuario, sin eso no podríamos hacerlo.
Pero ojalá no podamos ir a Cusco de pronto, ojalá, estamos Sería viendo por ahí. lindo, ¿ah? Sí, estamos tratando de ver la manera de llevar el grupo a Cusco, que es grande, el problema es que somos un montón. Pero bueno, veamos, ojalá se pueda. Y en todo caso sí llevarla pues a difusión de colegios, todo eso, ¿no? Que en Instituciones realidad, pues, hablar de educativas. Clorinda Mato de Turner es Uy, hablar de una de las más grandes tradicionalistas que ha tenido el sí, Perú, contemporánea a Ricardo Palma, y que claro. además establecieron, pues, una relación epistolar y de amistad bastante interesante, Así ¿no? es, Ricardo Palma sale en la obra. Ricardo Palma aparece en la obra. Sí, Clorinda Mato Turner es muy representativa de las escritoras de fines del siglo XIX, que son esta bisagra que hay entre el desastre de la guerra con Chile, la posguerra, y lo que son las escritoras y las feministas, digamos, de inicios de siglo, ¿no? Ella pertenece a un grupo de mujeres escritoras muy interesante, donde están ahí, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti, Mercedes Caballé Carbonera, Teresa González de Fanning, escritoras que se conocen por nombre de grandes universidades escolares ahora, ¿no? Clorinda es la cusqueña, que además es una figura importantísima en el Cusco, pero no solamente como escritora, también como personalidad política. Clorinda Mata Turner es una cacerista, era partidaria de Andrés Avelino Cáceres toda su vida y se granjeó por eso todo el odio en la guerra civil que hubo entre Piérola y Cáceres. Entonces, es una mujer que no solo escribe, es una activista, como lo fue César Vallejo también años después, ¿no? Vallejo me encanta cuando creen que es un poeta que solamente escribía poemas y estaba así con su cara ¿no? Y en realidad César Vallejo es un ser político bravísimo, que tiene un trabajo político bravísimo. Sus ensayos son incendiarios. Uy, César Vallejo era del Partido Comunista, pero de lo fuerte, y se fue a la Guerra Civil Española y estaba metido en todo eso. Entonces, Clorinda también, Clorinda está muy metida en política, le quema la Mm. imprenta por eso, la persiguen, la quieren matar, su cabeza tenía precio. Entonces, es un personaje bien interesante, como escritora, como política, como mujer de hiper avanzada de la época, que es un protofeminismo, ¿no? Sin llamarlo como tal, que tiene yo creo, una impronta muy importante, impronta muy fuerte para todas las generaciones que siguen de mujeres creadoras, ¿no? Luego de ella vienen las periodistas como, qué sé yo, María Vice, Ángela Ramos, luego higienistas, digamos, mujeres que trabajan en educación mucho, como María Jesús Alvarado y muchas más. Y es curioso, ¿no? Porque mira, o sea, cuando tú hablas de Clorinda Mato, automáticamente a la gente por ahí se le viene a la cabeza Ave sin nido, que es Claro que es una novela emblemática, ¿no? pero leemos muy pocas autoras en el colegio, ¿no? Creo que no sé si la leen ahora, yo no lo sé, ya no sé, como no sé mucho de colegio, pero ojalá, es una novela muy buena, es una novela que le costó la excomunión de los arzobispos y todo, Mm. porque habla pues de las cosas de toda la vida, ¿no? De la corrupción en la iglesia, de los hijos ilegítimos, de toda esa forma de pensar feudal, ¿no? De aquellos tiempos. En general, toda la literatura, y es una cosa que me encanta de la obra, ¿no? Se habla mucho de que la literatura, de alguna manera, o el arte en general, recoge las preocupaciones de tu época, ¿no? Para volverse justamente universal y lograr trascendencia, ¿no? A mí me encanta eso, y me encanta que Giovanni haya hecho una obra tan sólida en términos de investigación, en términos de trabajo concienzudo. Van a ver a los historiadores, los que estudian, los literatos, y les gusta, les parece que todo está en su lugar, y la ha trasladado además al presente, porque lo divertido es que Clorinda aparece en el año 23 ante dos chicos, por un conjuro mágico, y a partir de ahí ella conoce lo que es el Perú de estos tiempos, y va contando el Perú de su tiempo, y va haciendo el paralelo, y los chicos también. Entonces es una historia del pasado que le habla al presente, eso me encanta de la obra, que no es que habla solamente una historia del pasado, sino que trae a este personaje, por la magia y la fantasía del teatro, a este mundo real, a este mundo actual, y se empapa de este mundo actual con los problemas actuales, y se da cuenta que el Perú es un eterno bucle, pero que nada, depende de la gente joven también construir y seguir insistiendo, ¿no? Y El construir. Perú es un eterno bucle. Me gusta Mm, esa frase y también me gusta y me disgusta, sí, debo de claro. decir, ¿no? O sea, Bueno, me gusta porque es precisa, pero me disgusta porque es justamente precisa, ¿no? sí, Porque lo volvemos a dice un estar personaje de ahí. Clorinda, ¿no? Lo dice un personaje de Clorinda, el marido de Clorinda, Joseph Turner, que lo hace Rodrigo Chávez Terrones, que dice el Perú es cíclico, ¿no? Yo estoy viendo cosas que veo, o sea, no es que vaya él al presente, pero digamos en todo caso habla, por ejemplo, la guerra del Pacífico finalmente enfrenta a peruanos también contra peruanos. Yo siempre digo que la guerra del Pacífico se pierde no porque los chilenos eran muy buenos, sino porque eran muy malos, y porque se pelean entre ellos en plena guerra, lo cual es aterrador. Y Piero le da un golpe de estado Cosas, absurdísimo, cosas ¿no? terribles. ¿No?
terribles. Entonces, y lo remite a lo que fue la conquista, ¿no? Que también la conquista es una guerra entre peruanos contra el imperio incaico, que al final todo acaba como acaba. En fin, es muy, muy, muy complicado, Pero pero iba a esta cuestión de que el Perú es un loop eterno y demás, o sea, y que tenían la intención de poder sacar la obra y de pronto hacerla itinerante, que me parece, o me mm, parecería en ese ojalá, caso, una forma muy interesante de descentralizar el teatro. Siento es lo que más quiero yo. que usualmente se ha asociado al teatro como una especie de consumo pudiente o elitista. Durante muchísimo tiempo ha sido así. Si yo veo dónde están ubicados los teatros, veo que Clarísimo. son en 3 o 4 distritos de, vamos a decirlo así, consumo medio alto o Sí, consumo alto, sí, claro. ¿no? ¿Qué ha pasado para que el teatro se colocara como nicho para este tipo de consumo y no sea mucho más masivo? ¿Por qué no se ha hecho itinerante? ¿Por qué, digamos, no podemos ver de pronto compañías teatrales de Cusco, de Piura, Mm, de Tacna que destaque? te lo trataré de contestar brevemente. Primero que el teatro perdió completamente digamos, su capacidad de espectáculo convocante hace mucho tiempo en el Perú. Digamos que recién el teatro como que hasta los años 60 fue un espectáculo que la gente iba bastante, como que estaba en el radar de la gente que consumía entretenimiento. De los 70 en adelante perdió público de una manera radical con la televisión, con el cine, con las 80.000 ahora opciones que hay. Entonces es un público en ese momento muy minoritario, hay que reconocerlo, no mueve masas. Algunas obras que son espectáculos muy divertidos, muy bien hechecitos, muy bacanes, llevan miles de personas, es verdad, pero igualito esas miles son una pequeña minoría. El teatro independiente, alternativo, nosotros llevamos si llevamos más de 1.000 y pico, bacán, ¿no? Qué suerte. O 2.000 de pronto, wow, ¿no? 3.000, wow. Pero no es masivo eso en una ciudad como Lima, que tiene 13 millones de personas, como comprenderás. Entonces, digamos, de plano ya es algo bastante chiquito, bastante de grupos. Entonces, segundo punto, el teatro se ha focalizado, es cierto, antes estaba en el centro de Lima, que era el lugar en el cual circulaba también la gente de clase media que podía consumir y todo. La A es un ejemplo, está la A, el municipal, el Segura. Habían muchas salas que incluso ahorita han salido, la sala del CEO ha vuelto, por ejemplo. Había bastantes salas en Lima, porque el centro de Lima era el lugar en el cual circulaba también ese público. Al caer el centro de Lima como espacio público, digamos, pudiente, a partir de los años 80 sobre todo, es que también el teatro también va perdiendo terreno. La A permanece, me encanta la A, fue además, digamos, hacer Clorinda en la A es una decisión absolutamente muy, muy pensada porque es un centro cultural, es un teatro que todavía capta mucho público popular, en el cual, por ejemplo, las entradas son mucho más económicas, en el cual hay muchas promociones para estudiantes, para gente de colegios, o sea, es una decisión política también de hacer en la Clorinda, porque es un público que más busca ese tipo de teatro todavía. Aquí, o sea, hago la pregunta, ¿hasta Sí. cuándo están y cuánto cuesta la Ah, entrada estamos, general? estamos ahorita en temporada, viernes, sábados y domingos, en la AAA, que está juntito al Municipal Girónica, y estamos solo hasta el 8 de junio. Estamos 8 de junio nada más. Entonces, no te volviendo a decir, entonces, Sí, sí, volviendo a sí. tu pregunta. Entonces, los teatros se centraron más en barrios más de clase media alta, como tú dices, que pues, todavía consideraban el teatro como un entretenimiento al cual iban, y ahí se fue como cerrando y como se fue volviendo como los lugares donde hay teatro, lo cual está mal, porque hay teatro también en Magdalena, hay teatro en Pueblo Libre, hay teatro en Jesús María, hay varios teatros, ¿no? Pocos, pero hay, ¿no? Digamos, pero siempre ves barrios, como te estoy diciendo, barrios de clase media, ¿no? Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María. Entonces, sí, el tema es ese, que ahora la mayor cantidad de salas están ahí y evidentemente los espacios que se pelean los jóvenes también y los grandes están ahí. A mí me encantaría que eso pudiera cambiar en la medida que también existan en otras ciudades, porque tampoco es tan fácil como, ¿por qué no van a regiones? Nosotros felices de ir a regiones. El tema es que eso implica una infraestructura y una logística de alguien que nos pueda recibir también y hacer la producción allá, porque no es tampoco que, no es que nosotros ganamos muchos miles de soles en el teatro para comprar pasajes y para ir y distraerse del estadía, no, o sea, no es así, la gente saca con las justas para su semana, para vivir, y esto, no ojalá para vivir, para pagarse sus gastos, digamos, de teléfono por lo menos. Entonces, no es que tengamos un capital para poder movernos en regiones, necesitamos una persona que en regiones diga, mira, yo les hago la producción acá, entonces
hace la producción en el lugar, consigue un teatro en la ciudad, hace la promoción para que la gente de la ciudad vaya. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos la logística para eso. Es buena la precisión que haces, ¿no? Porque un poco creo que la gente tiene en la cabeza que el actor es el actor que Claro. aparece en la televisión, y no solamente la televisión, sino que además se asocia con la farándula, con lo popular, con lo masivo. Y claro, un actor independiente no es eso necesariamente. No, en absoluto. Todos los actores con los que trabajo salen en televisión, normal, ¿no? Pero ¿qué? ¿Eso qué significa? Nada. Y los actores más, digamos, famosos, populares, mediáticos, van a regiones cuando hay una productora que les financia el viaje comenzando, porque no, no es que pueda invertir la gente tampoco, no es que necesita una inversión de fuera para que este inversor gane su dinero también, entonces haga una producción bacán, por más chiquito que sea el grupo. Hay amigos que están haciendo ahorita en temporada en regiones, que me parece maravilloso, porque han logrado tener un contacto con una autoridad regional que de alguna manera les da la sala de la municipalidad, pero es una chamba. Es una chamba, no es que, ay, vámonos acá a San Martín, vámonos a Cajamarca, vámonos a Huánuco. Ya, yo feliz, me voy con la gente, pero ¿y quién nos recibe? ¿Cómo es? ¿Dónde vamos? ¿Dónde montamos la obra? ¿Qué facilidades hay? ¿Cómo se genera el público? ¿Cómo se promociona? Todo es un trabajo. Entonces, no es fácil. Si existiera una política cultural que haga que una obra tuviera que estuviera en un registro de pronto de circulación de salas de teatro, como hacen los países civilizados de América Latina, que tienen un fondo para la difusión de las artes vivas y donde llevas a la obra a varias ciudades de tu país. Muchos países lo hacen, que tienen gobiernos que no son ni rojos, ni de izquierda, ni comunistas, ni como todos estos minusválidos mentales quieren creer. Entonces, son países que les interesa una Pero política los está poniendo en cultural. advertencia, pues, o sea, ¿Qué? esto es lo último que le falta a Milei, destrozar esa red de contactos que tiene la Argentina para hacer teatro, que es algo que hizo Claro. muy popular a la Argentina, y de Pero hecho, obviamente, que cada vez que voy con Liz, pues Corrientes es nuestro paraíso, ¿no? Porque encuentras claro, un teatro cada 2 cuadras. porque el teatro en Argentina logró consolidarse como una industria cultural independiente, sólida, fuerte, que tiene sus propios mecanismos y que ya logró un montón de alianzas que ni este gobierno infame las puede destruir. Va a tratar, por supuesto. Pero digamos, en otros países que no son Milei, Ecuador, estoy pensando, Ecuador, un país que ni siquiera es que sea, ¿no?, especialmente distinto a nosotros, también tiene una forma que los municipios de las ciudades tienen una red de contactos para que vayan. Colombia, ni qué decir, Colombia también, o sea, cualquier país. Entonces, sería una maravilla que nosotros digamos, mira, tenemos esta obra, ¿no? Nosotros quisiéramos ir por todo el país. Y ir pues, porque existen lugares que nos va a recibir, existe una red que tiene esta obligación por parte de su mismo trabajo ante el Estado, municipalidades básicamente, que puedan recibirte para poder hacerlo y llegar a la mayor cantidad de gente posible. No es que la gente de teatro no quiera ir, es que no tiene con qué. Ujú. Es tan simple Esto como eso. responde básicamente a políticas culturales. Políticas culturales como todo en la vida. Así es. Entonces es así. Y entonces hacemos lo que podemos, pues. Entonces hacemos lo que podemos. Y en la A tenemos precios populares, precios que la entrada más cara cuesta 35 soles, la más barata 15, si vas en grupo de alumnos, por ejemplo, grupos de alumnos, de instituciones, de academias, de colegios, de lo que quieran, porque es lo que podemos hacer para por lo menos sostener lo que cuesta el teatro y que los actores siquiera saquen para su teléfono. Que esto es lo que hacía Jorge Eslava con nosotros, yo me Por acuerdo. supuesto. Jorge es Eslava. una maravilla. Jorge Eslava, que además de ser mi maestro, recuerdo que Gran maestro. es gran maestro. Tipo maravilloso. Ahorita está de viaje, pero Sí, pues siempre el hombre ya es un top. ya retirado de la docencia. Lo sé. Pero yo recuerdo, ¿no, Jorge? Nosotros llevábamos con él literatura en estudios generales y llevamos expresión escrita, curso que ahora yo enseño. Pero me acuerdo que él decía, ok, este fin de semana vamos a ir al teatro. ¿Quiénes quieren comprar entradas? Él hacía un padrón, compraba las entradas, nos las daba y nos veía en el teatro. O sea, yo no he visto, o sea... A mí Jorge me lleva mucha gente al teatro siempre, Jorge, es una maravilla. Claro, o sea, son muy pocos los profesores que tienen esta capacidad de hacer que tu formación se complemente con algo tan importante como el teatro. Yo me volví muy teatrero gracias a Jorge. A mi esposa, nuestra primera cita fue en un teatro. ¡Qué maravilla! O sea, yo le engañé, debo decirte. Por favor, ¿qué fue? ¿Qué obra fue? Por favor, quiero saber. ¿Qué obra fue, Liz? ¿Te acuerdas? Oh, Dios mío. Fue...
pero fue en la municipalidad de San Isidro. Ah, qué bueno, fueron a la... Ah, qué bonito, de repente estaba Y prohibido. yo le mentí, ¿sabes? O sea, Ay, porque qué yo le horror. dije, ¿sabes qué? El director es mi amigo, me ha dado entradas, me ha invitado personalmente a primera fila Qué buen cortejo, maravilloso. y ella cayó. Gran cortejo. Ella Muy cedió. bien. Después cuando le dije, no me ha dado absolutamente nada, porque ella me dijo, ¿y por qué no te quedas a saludarlo? No, ella está muy ocupado. Y salimos por el Ah, qué olivar y bonito, estuvimos qué ahí. lindo, qué bonito. Pero es algo ¿Ves? que Ya. disfrutamos ambos, ¿no? Pero es que claro, pues claro, por eso también tenemos la obligación, los que hacemos teatro, de hacer obras que tengan pues una calidad, digamos, ¿no? Para que la gente salga contenta y quiera volver, ¿no? Ya es un llamado a todos mis colegas que siempre tienen que ser muy cuidadosos también con lo que presenten, ¿no? Pero, o sea, aquí es Sí, donde yo te hago la repregunta a propósito de las políticas sí. culturales y demás. O sea, ¿está el Perú en condiciones de formar buenos dramaturgos? Sí, porque todavía, felizmente, como todo es cuestión de personas, muchos de nosotros en general como grupo humano, como gremio, como comunidad, como quieras llamarlo, nos preocupamos mucho de entre nosotros tratar de capacitar gente, de pedir más calidad cada vez mayor. Trabajamos al margen del Estado, trabajamos por puras ganas. Hablo en plural porque somos bastantes en esto, directores, escritores, productores. La universidad saca gente muy, hay universidades que están sacando profesionales muy interesantes. Entonces el nivel ahí no baja porque la gente no quiere que baje. Entonces, pero no porque nadie le ayude. O sea, si nosotros nos muriéramos todos, el Estado le importaría un cohete. O sea, en realidad no le importaría. Es una vergüenza lo que le han hecho a Nicolás Yerovi. Entre otras cosas, ¿no? Esa es una chiquita entre varias, ¿no? Pero bueno, estamos así. Esa época así, los tiempos infames, espantosos, que van a pasar, aunque crean que no van a pasar. Entonces, ya, pero entonces nosotros mismos nos autotratamos de salvar solos porque no nos queda otra. Como el Eternauta, ¿no? Nadie salva solo, entonces salvamos en grupo, como comunidad artística, cultural y todo. Por eso digo que en esta época hay una efervescencia de propuestas, de creaciones. Veo gente haciendo cosas preciosas en muchas cosas, en plásticas, en teatro, en perfo, en música, todo lo que sea posible se autogestiona, se autofinancia perdiendo, ganando para comer o para no perder. Entonces, estamos trabajando así ya a nuestra forma, a nuestra manera. Entonces, nada, vuelvo gracias a lo que has dicho. Clorinda es una obra que, por ejemplo, sí es una obra que pueden verla escolares de 13 años en adelante, 14, para que aprendan también literatura, para que aprendan un poco historia del Perú, para que un poco vean. Es muy educativa en términos, sin ser un socotroco, voy a darte la lección. Es divertida, entretenida, pasan 80.000 cosas, hay de todo, hay guerras, hay amores, hay todo, hay todas las cosas que puedes imaginar. Y es una obra que es justo para que los profesores lleven a los alumnos. Y hay promociones, hay facilidades, hay todo lo que quieran. Hasta el 8 de Hasta el 8 de junio. junio. Estamos viernes, sábados y domingos. Viernes y sábado a las 8 y domingos a las 7. Está en el centro de Lima. En el centro de Lima, junto al municipal Girónica 323. Así que nada, ahí estamos. Ahí está. Cherry hecho. Cherry hecho. Muchas gracias por el cherry. Te No, agradezco. Yo necesario. produzco nomás. Yo soy Necesario. el productor angustiado. Tú sabes que uno de los afanes que tengo yo es tratar de difundir Lo sé. justamente este tipo de cuestiones, porque me comprometo con esto y no tengo ningún afán Lo aquí. sé. De hecho, veo con mucha envidia, acabas de mencionar el Eternauta, qué envidia. O Ah, sea, bueno. Argentina, o Por sea, ha producido Primer mundo, pues, audiovisual argentino. esta obra maravillosa de Víctor Otterschild, que además es un clásico dentro de la cultura argentina. Claro. Yo veo lo que ha hecho México con Juan Rulfo y Bonito, ¿no? Pedro Estuvo bien. Páramo. Estuvo O sea, bien. Me claro, gustó. Colombia con 100 años A mí me de encanta su soledad. miniserie. Hay gente que la odia, pero todo el mundo va a odiar siempre, es normal. Es que a mí me parece bien, o sea, es que es aquí donde entra la subjetividad a tallar, ¿no? O sea, pretender que los personajes van a ser exactamente como tú te los imaginas y las situaciones no es tal cual y es una adaptación y hay que tomarlo como eso. Pero ¿cómo vas a competir con la imaginación de cada persona? Es imposible. Ya pues, entonces, a mí me parece que la adaptación de 100 años está buenísima, me encanta. Yo soy fan del 100 años, es más, de chico participé en un concurso de preguntas y respuestas con 100 años de soledad. Perdí 2 fechas antes de, qué pena. Pero entonces yo digo, yo me la sabía, bueno, me la sé, ya la perdí un poco de memoria, pero me la sabía de memoria, ya, y tenía todo en la cabeza. Y veo la serie y me encanta. Y digo, qué bacán, ¿no? No la imaginé así, pero me encanta que me la hayan pintado, porque el mundo audiovisual justamente es un mundo que tiene sus propias formas de crear y no pretende competir
con la cabeza de cada lector, ¿no? Los productores de 100 años, que son brillantes, evidentemente dijeron, no vamos a hacer un fanservice, vamos a hacer una miniserie para que todo el mundo la vea, le guste, le entienda y se divierta. Ahora, estamos también con tres industrias culturales enormes, ¿no? Argentina, México y Colombia. Maravillosas. Y yo pensaría, digo yo, a ver, tú para llevar el último bastión, lo hiciste en Qué TV Perú, lindo. casi no se termina, me dices. ¿El Bastión? No, por suerte sí se terminó. No, casi no se termina, me dices. Estuvo a punto de no llegar. El Bastión, no, el Bastión por suerte sí tuvo buena estrella, porque fue felizmente un proyecto consentido, digamos, aceptado por por las directivas que hubo. Y más bien lo que pasó, que me dio mucha pena, que eso es la fatalidad peruana, se nos cayó la segunda parte, había segunda parte. ¿Ah, sí? Sí, teníamos nosotros, la propia PCM, una partida para hacer la segunda parte del último Bastión con TV Perú, el año 2020. Ah, El año 2020 debíamos estar filmando en mayo, junio para sacar la segunda parte en diciembre del año 2020, noviembre, diciembre del año 20, y obviamente la peste el 16 de marzo destruyó completamente todo, ¿no? que hubiera Eh, sido lindo, ¿no? Porque no hubiera sido además lindo. llegamos o sea, al último bastión en el 2021. Ujú. Top estuvo durante muchísimo tiempo Sí, con puntera. le fue bien, le fue bien. Y yo creería, o sea, de verdad, que sí, o sea, que vemos estas grandes referencias, ¿no? Colombia le rinde tributo a García Mm, Márquez, mm. México a Rulfo, Argentina a su manera a Osterschil, que además sufrió muchísimo durante la Atroz, dictadura horroroso. Toda la argentina. familia muerta. O sea, o sea, ¿qué producto peruano podríamos llevar a Mm. una producción de ese nivel? Y pienso inmediatamente en Conversación en la Catedral. Sería muy divertido poder hacer una novela de Vargas Llosa bien bacán, como tú dices, tratando de seguir el esquema. Si a alguien le interesara, pero cuesta tanto, porque claro, Conversación en la Catedral tienes que ambientar los años 40, 50, y es caro eso, de plano. Pero si a alguien acá le interesara, sería genial, ¿no? Quién sabe, los tiempos cambian, ya Franco. De pronto ahorita se voltea la tortilla, viene gente civilizada y no ampones, ¿no? Y pueden pensar en políticas culturales y que lo hagan otros, bacán, no, no, que lo tengo que hacer yo, me encantaría, pero digamos que lo haga quien sea, pero que lo hagan sería maravilloso. Ojalá. No solo eso, el Perú tiene donde pateas una piedra salen 200.000 historias. Agarra los libros de mi amigo Gastón Gaviola, que son una maravilla, Gastón Perú Gaviola Batalla. del Río, claro. Agarra cualquier capítulo de cualquier libro de Gastón Gaviola y hay ahí una miniserie maravillosa. Hay una película maravillosa. La historia del Perú está repleta. Digo Gastón porque la cuenta además como cine, es un escritor maravilloso para divulgar la historia, ¿no? Y lo que sea, agarra cualquier momento de virreinato, agarra Tamayo iba a ser la Perricholi, Augusto Tamayo iba a hacer una película, la Perricholi, que ya la hemos hecho ya en miniserie una vez, en telenovela otra vez, y ahora Augusto va a hacer la película. Maravilloso, donde agarres una página que agarres de la historia del Perú, vas a encontrarte historias preciosas. O sea, en Así una de que, las adaptaciones de la Perricholi, un personajazo, Juan Perfecto, interpretado pues, por José Leonardo. Perfecto. Perfecto. José Perfecto, por Leonardo Torres Vilar. Yo te juro que Papelazo. yo vi ese personaje y dije, maldita sea, qué buen actor, dije. Es que Leonardo es una maravilla, Leonardo Torres es un primer actor, ¿no? Y me encanta que haya sido él porque le puso todo y él hasta ahora siente muy feliz de haberlo hecho y yo muy feliz de que lo haya interpretado. Porque era una maravilla, él con Alberto Isla era una dupla que no tenía pierde, porque son pues actorazos, ¿no? Bueno, se juntaron ahí, ¿no? O sea, No, se tú juntó estabas, una estabas tú maravillosa. también, o sea, Yo escribía, estabas tú, claro. estaba Leonardo Torres y Alberto Isola. O sea, Y para mí es está como, se juntó la Santa Trinidad. Ay, gracias. Pero tenemos un elenco hermoso, Melanie Urbina, que es un amor, que es Melanie una actriz Urbina, preciosa, por maravillosa, supuesto. lindísima, amorosísima, gran profesional, que hizo una perricholi linda, Jesús con una Neira, química ¿no? con Alberto, además preciosa. No, tenemos un elenco hermoso. Vanessa Saba, que sea, Vanessa es una actriz, por ejemplo, que es una, ¿cómo la quiere la cámara, Vanessa? Vanessa es una actriz maravillosa, tan dotada para lo mínimo, la expresión, la mirada, el gestito. No, era un elenco hermoso. Yo los quiero mucho y siempre los voy a querer. Así que bueno, el telón ha caído Oh sobre Dios, este programa. muchas gracias, de Gracias a verdad. ti por haber Muchas venido. gracias, de verdad. Muy contento siempre de estar por acá contigo, conversando de cultura. Que es tan Sí, complicado. Así que nada, agradecido. Estamos dentro de los 100 mejores de YouTube Perú. muy merecidísimo. Esperemos seguir ahí, Eduardo. Y yo prometo algo, así Gianfranco 2026 al Congreso,
por lo menos una política cultural para que haya teatro en todas las zonas Por más favor. descentralizadas del Sí, país. llevarlo. Yo siempre digo, el Estado, mira, uno no quiere plata ay, me dan mi plata ya. Yo digo una cosa, si el Estado te da un dinero, fantástico, que también te permita, o sea, que te dé lo suficiente para que puedas divulgar tu trabajo, para que puedas llevarlo por todas partes, para que te comprometa un fondo, para que pueda, tenga un fondo, no, pues tampoco vamos a decir, pero para un fondo que te permita ir a todos lados y llevarlo, ese es el ideal. No queremos que nos den solamente porque hacemos esto. No, es darlo para divulgar, para comunicarlo. Todos los artistas, la gente de teatro, la gente de cine, son comunicadores. Entonces queremos llevarlo a la mayor cantidad de gente posible. Así que ojalá.